Bienvenidos todos los hermanos que ya están conectados con nosotros para comenzar con los capítulos que corresponden en el día de hoy, que son los capítulos Proverbios 26, 27 y 28. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras, cinturones listos. Vamos entonces a comenzar en el capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así conviene al necio la honra, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición sin causa nunca vendrá. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, porque no se estime sabio en su opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía algo por mano de un necio. Alzar las piernas del cojo, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que al necio da honra. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. El grande cría todas las cosas, y da la paga al insensato, y la da a los transgresores. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio se repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Las puertas se revuelven en sus quicios, así el perezoso en su cama. Esconde el perezoso su mano en el seno, cánsase de tornarla a su boca. A su ver es el perezoso más sabio que 7 que le den consejo. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que daña a su amigo y dice: ciertamente me chanceaba. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta los secretos del vientre, como escoria de plata echada sobre el tiesto. Son los labios enardecidos y el corazón malo. Otro parece en los labios al que aborrece, mas en su interior pone engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Encúbrese el odio con disimulo, mas su malicia será descubierta en la congregación. El que cabe cima caerá en ella, y el que revuelve la piedra a él volverá. La falsa lengua atormenta al que aborrece, y la boca lisonjera hace resbaladero. Bueno, tenemos entonces estos capítulos que se van a leer hoy. El 26, el 27 y el 28. Estos 3 capítulos contienen algunas de las más vigorosas y penetrantes ideas del libro, con pocas repeticiones del material que ya en días anteriores se ha leído. No está ordenado por tema. Acuérdense que estas son colecciones de proverbios. Cada concepto es como una joya que posee su propio brillo. Cada versículo encierra una idea, una enseñanza que se puede transmitir a través de una metáfora o a través de un ejemplo cotidiano de algo que es visible en el diario caminar.
Aquí nos damos cuenta que en el capítulo que acabamos de leer hace la salvedad de cómo no conviene la nieve en el verano. Imagínense este catástrofe en la parte del ambiente, del clima, como la nieve así como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia conviene en la siega, en tiempo de cosechar, así tal cual no conviene al necio ser honrado. Entonces vemos tal cual estos argumentos que se destallan a través de acontecimientos naturales. La nieve, por supuesto, en el verano y la lluvia en plena cosecha, cuando se está cosechando, por supuesto que no es de provecho. Así tal cual es la honra al necio. No es el tiempo ni el espacio oportuno para que eso acontezca. Hay que observar cómo el sabio da mucho énfasis en aquellas personas que persisten en no tomar razón, pertenecer siempre a ese círculo de la necedad, cómo va detallando la posición que el hombre permanece o mantiene ante esa conducta inadecuada, cerrándose a toda oportunidad de aprendizaje, de corrección y de superación, porque precisamente de eso trata el conocimiento, la sabiduría de Dios en nuestras vidas, que vaya tallando en nuestra conducta formas acordes, adecuadas de bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno y por supuesto para honra y gloria de Dios. Nos dice en el versículo 2, así como el gorrión en su vagar, el gorrión en su andar, y así como la golondrina en su vuelo, así mismo sucede la maldición. Nunca va a venir sin causa, es decir, esto va a ser el resultado de una mala acción. No es azar, no es de improvisación que haya sucedido. La maldición, por supuesto, ya se ha leído en la palabra de Dios, que es parte del desatino a ocuparse en la voluntad de Dios. En el versículo 3 nos dice las maneras en que se tratan a distintos seres vivos de acuerdo a sus necesidades. El látigo se usa para dar órdenes y enderezar y dirigir y subyugar a un animal con suma fuerza, con bastante fuerza, como lo es el caballo. Por supuesto, se usa de esta herramienta para ser corregido. Habla que el cabestro para el asno. El cabestro es un animalito, es un buey muy manso que se coloca en el frente como guía de aquellos animalitos que son un poquito más rebeldes. Entonces, fíjense que el asno es un animal bastante, no digamos inofensivo, pero es más dócil, no tiene tanta fuerza y tanto vigor como lo tiene el caballo. Entonces, lo usa para poderlo direccionar. El látigo se usa para direccionar, para doblegar, para dominar a esta bestia como es el caballo. Y el cabestro, este animalito, este animal que se usa para guiar a estos animales como es el asno. Así también la vara de corrección para la espalda de aquella persona, de aquel necio que persiste en su terquedad. Entonces aquí califica los distintos medios por el cual se puede corregir e inducir a mejor rendimiento cada uno de estos seres vivos. Nos aconseja que no se debe responder al necio conforme a la sabiduría no, porque ellos no son sabios, conforme a lo que ellos esperan escuchar, conforme a su necedad. Es decir, no te bajes, no te pongas al mismo nivel de su necedad, para que no llegues entonces tú a ser parte del club de ellos.
Hay que responderle al necio conforme a su necedad para que él no se crea que es plenamente sabio y que en su opinión no hay nada de corregir porque él está óptimo, él está pleno, él está lleno de un conocimiento apto para su mejor provecho. Nos dice que así tal cual la persona cuando se corta su pie y bebe de ese daño, de ese dolor, así se siente la persona que envía algo por mano de un necio. ¿Y cómo será esto? Bueno, no hay avance. No hay avance. Cuando usted se corta los pies, usted recibe ese daño, por supuesto no va a avanzar. Va a quedar postrado, tal cual es la persona que usa de un necio para enviar a hacer algo. Cuando se alzar las piernas del cojo, así es el proverbio en la boca del necio. ¿Cómo alzar la boca? Bueno, que igualito, eso no tiene ningún provecho, ningún avance. Por mucho que lo alce, él por sí solo no podrá caminar. Así tal cual es el proverbio en la boca de aquel necio. Fíjense cómo hace énfasis y persiste en la corrección del hombre que cae en este ámbito de la necedad, de la terquedad. Qué duro, ¿verdad? Esa actitud renuente, rebelde a aceptar corrección y a tener un mejor resultado en su vida. Pues sigue hablando de la necedad, así como el que amarra la piedra en la honda, así tal cual es el necio, el que hace que el necio tenga honra. No se va a alcanzar el punto o lo que se quiere, al punto que se le quiere dar. Cuando usted usa una honda, por supuesto, esa piedra llega a un punto donde la quiere direccionar, pero cuando usted le hace al necio darle honra, no hay un tiro certero, no va a avanzar. Así tal cual, piense cuántos versículos atacando esta terrible situación del hombre necio. Así como las espinas están hincadas allí en la mano de la persona que está ebria, borracha, así es el proverbio en la boca de los necios. Causa dolor. No hay ningún provecho en la boca de los necios cuando ellos se adueñan o aseveran el conocimiento a través de un proverbio. Seguimos hablando, fíjense cuántos versículos se detallan para contrarrestar y para poder dar a conocer la triste situación y condición de la persona que cae envuelta en la necedad. El grande cría todas las cosas, la persona que tiene como criar todas las cosas, y da la paga al insensato, y da la paga también a los transgresores, aquellos que insisten en no apegarse a la ley. Cada uno de ellos tendrán su recompensa. En el capítulo 26, versículo 11, se detalla un versículo que también se usa en el Nuevo Testamento y lo usa el apóstol Pedro precisamente en su epístola, en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 22, segunda de Pedro 2, 22. Él recuerda, trae a la memoria este proverbio: como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Vuelve entonces a tornarse a esa inmundicia, a errar de esa misma manera, así tal cual el necio que vuelve a errar, que vuelve a equivocarse en lo mismo. ¿Has visto sabio en su opinión? ¿Has visto alguno que se crea sabio en su propia opinión? Pues nos dice el proverbio que hay más esperanza del necio que de él. Fíjense, si contamos los versículos que hacen referencia a la necedad, creo que ocupan la gran mayoría. Dice el perezoso que allí está el león en el camino y está en la calle. Por tal motivo, pues no se va a arriesgar a exponerse, no va a salir. Así como lo recuerda este proverbio, se tiene la similitud al proverbio 22:13.
tal cual, reforzando así entonces el perezoso las razones por las cuales no es diligente en salir de su casa para hacer algo productivo, y allí se queda anestesiado, inmóvil, inerte, buscando una excusa para no entonces emprender un proyecto y trabajar conforme a la capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Las puertas se revuelven en sus quicios. Sus quicios son esas hojitas en que están pegadas a la pared y pueden girar. Así el perezoso gira en su cama, así, de un ladito al otro, allí, pero de allí no sale de su cama. ¿Por qué va a salir si, según su opinión, el león está en el camino y está en las calles? El león, el peligro para él se aproxima, así que no se arriesga y se queda enrolladito allí en su cama, de modo que siga dando vueltas de un lado para el otro. Uno de los pecados es la pereza. El apóstol Pablo arremetió fuerte contra esta conducta humana, y a tal punto que expresó: el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Es un mandato de Dios. El Señor mandó al hombre a trabajar con el sudor de su frente para entonces ser así provisto del alimento que producirá la tierra a través del esfuerzo que realice a través de sus manos. ¿Qué hace el perezoso? Sigue hablando del perezoso. Esconde su mano en el seno allí, de brazos cruzados, así mantiene de brazos cruzados. Esconde el perezoso su mano en el seno, se cruza de brazos y se cansa hasta de tornarla a su boca. Aún para su beneficio, este hombre que carece tristemente de esta condición, aún para su propio beneficio, no es constante. Se cansa hasta de llevar la mano a su boca. Sigue hablando del perezoso, pues el perezoso, a su parecer, el perezoso es más sabio que cualquier otra persona que le dé consejo. 7 personas le den consejo, no. El perezoso es más sabio que todas esas personas que le hayan dado consejos certeros, recomendaciones asertivas. Así, ¿cuántos versículos haciendo énfasis a este mal que ha traído destrucciones en el hogar? Porque un hombre o una mujer que tengan este mal de ser negligente, perezoso, por supuesto, su casa perecerá por falta de diligencia. Nos dice entonces en el Proverbios 26:17 que aquella persona que va pasando y se entromete en un pleito ajeno, en problemas que no le compete, se hace semejante a aquel hombre que toma al perro por las orejas. ¿Qué sucede en eso? Que por supuesto el perro va a morderlo y usted tendrá una triste condición. No se entrometa en pleito ajeno, porque no vas a quedar sin herida. No es de sabio. Nos dice que así como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, va a salir herido. Va a salir herido. Así, tal es el hombre que daña a su amigo y dice, bueno, es que estaba bromeando. No. Cuidadito, porque las palabras muchas veces hieren más que un golpe. Entonces, cuidadito con lo que se expresa y en las situaciones en las que se expresan ciertas palabras. Nos dice en el versículo 20 que cuando no hay leña, por supuesto, el fogón se apaga. No hay fuego. Así mismo sucede cuando hay una contienda y no hay chismoso. La contienda se apaga, porque el chismoso es esa persona que le echa combustible al fuego de tal manera que siga ardiendo y la destrucción sea masiva. En cuántas cosas, ¿verdad?, se detalla lo del chismoso. Y esto no solamente en los libros sapiensales. Jehová de los ejércitos también dio mandamientos a su pueblo por boca de Moisés
sobre este mal que aqueja a la sociedad. Sigue hablando que el carbón se usa para las brasas, ¿verdad? Se forman las brasas para hacer asados. Y la leña para mantener el fuego en buen furor. Y así el hombre rencilloso está presto para encender contienda entre los hermanos. Nótense que estos combustibles que califican acá el carbón para armar las brasas, la leña para mantener el fuego ardiendo y el hombre rencilloso para que la contienda no cese. ¿Cuál es la diferencia? Toditos son combustibles. La lengua es un fuego, dice el apóstol Santiago, que enciende grandes bosques. Es un inflamable de alto poder. Las palabras del chismoso, nótese, que parecen blanditas, agradables al oído, pero cuando ellas entran y penetran al vientre, hacen terrible daño. Qué manera de describir el efecto que ocurre cuando el chismoso comienza a compartir sus temas. Entran hasta los secretos del vientre. Así como la escoria de la plata es echada sobre el tiesto, sobre el fuego, así los labios enardecidos y el corazón malo. Así mismo dice en este proverbio, cómo va tomando varios temas, ¿verdad? El tiesto, ese recipiente que por lo general es una taza de barro, y tiene un fondo. Entonces, así como la escoria de la plata se echa allí sobre esa taza, se va acumulando, así son los labios que están enardecidos y ese corazón perverso que maquina solo maldad. Otro parece en los labios al que aborrece, pero en su interior pone engaño. Así precisamente continúa hablando sobre las personas que le dan mal uso, terrible uso a la lengua. Hablan amigablemente, muy sutilmente, pero no lo creas. Porque hay abominaciones en su corazón. Cuando habla de 7 abominaciones, recordemos que esto implica que es algo completo, algo chino. Está eso haciendo arder en su corazón a maldad. Él encúbrese el odio con disimulo, pero es realmente la hipocresía que se manifiesta en estas personas. Pero su malicia será descubierta en la congregación, aquella congregación que, dirigida por el Espíritu de Dios, logra identificar de qué fuente de maldad viene esa lengua. El que cavare la cima, allí será el que cavare ese hoyo, caerá en ella, y el que revuelva la piedra, a él volverá. Entonces, el mal que tú quieres para otros, a ti te caerá. A ti te caerá. La falsa lengua atormenta al que aborrece. Y la boca lisonjera, la boca que regala. La persona lisonjera es aquella persona aduladora, que habla muy bonito, pero es todo hipocresía. Lo hace para alcanzar gracia al oído de la persona que es adulada. Es sencillamente el que cae en esas adulaciones está entrando en un resbaladero. Entonces, miren los temas que van tratándose acá en estos proverbios que aparecen en el versículo 26. Seguimos avanzando entonces, ya adelantando en el capítulo 27 de Proverbios, ya con la ayuda de Dios. Mañana estaríamos leyendo el último capítulo de este hermoso libro. Escuchemos entonces el capítulo 27 del libro de Proverbios. Escuchemos. Proverbios capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día.
Alábate el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Pesada es la piedra y la arena pesada, mas la ira del necio es más pesada que ambas cosas. Cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El alma harta huella el panal de miel, mas el alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el amigo al hombre con el cordial consejo. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni entres en casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejano. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me deshonrare. El avisado ve el mal, y escóndese, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que fió al extraño, y al que fió a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en el tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. El que pretende contenerla, arresta el viento, o el aceite en su mano derecha. Hierro con hierro se aguzan, y el hombre aguza el rostro de su amigo. El que guarda la higuera comerá su fruto, y el que guarda a su señor será honrado. Como un agua se parece a otra, así el corazón del hombre a otro. El sepulcro y la perdición nunca se hartan, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata, y la ornanza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo a pisón majados, no se quitará de él su necedad. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños, porque las riquezas no son para los simples. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y segaránse las hierbas de los montes, los corderos para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. La abundancia de la leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Bueno, aquí tenemos otra cantidad de hermosos proverbios. Y de verdad, como dice el hermano Andy, cuánta sabiduría hay en cada versículo. Podríamos pasar un programa completito hablando referente a cada versículo porque hay tanto que aprender. Dios en su amor le otorgó esa petición a aquel joven cuando entra a regir su pueblo, dándole una sabiduría preciosa, portentosa. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si este hombre fue dotado de tanta sabiduría, erró tan frágilmente, ¿verdad? Caemos en consideración y allí es una de las maneras de corroborar que Dios siempre respeta la decisión del hombre. El Señor nos da, también nos preguntáramos, ¿por qué si Dios nos ha ungido? ¿Por qué nos equivocamos? Y muchas veces pensamos, y bueno, lo digo por mi experiencia, Dios tocó mi corazón en la necesidad de buscar su unción a los 21 años, y en mi mente yo pensaba que ya la persona que era ungida estaba como embalsamada, como que nada, ningún agente externo lo iba a hacer equivocarse o claudicar, y no es así. Un Dios perfecto habitando dentro de un ser imperfecto como es nuestra manera. Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos tener una mejor forma de adaptarnos, porque estamos ensayando cómo es el comportamiento de un ciudadano que aspira a esa herencia incorruptible.
Y Dios da la fuente para que nosotros podamos ser instruidos. Y su palabra es esa fuente principal en la vida del creyente. Cada uno de los argumentos, cada uno de los temas que la palabra de Dios nos presenta, no podemos decir, no, es que eso era cuando la época esto, pero ya en esta época no. La palabra de Dios es útil. Toda palabra de Dios, toda escritura, recuerden perfectamente lo que nos dice su palabra. Toda escritura, toda, cuando hace referencia a todo, es lo que Dios ha dejado como herencia para nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. No tendría sentido que nosotros llegáramos a cierto nivel y diríamos, ya no tengo nada que aprender, ya todo lo he aprendido. No. Todos los días el Señor nos aconseja, nos alienta, nos instruye algo nuevo, y eso es lo lindo y lo novedoso. Y por eso recuerdo hay un versículo muy lindo también en la palabra de Dios, y es que debemos estar en novedad de vida. El Señor nos da esa oportunidad cuando estamos en novedad de vida. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos estar siendo continuamente descubriendo grandezas acerca de Jesucristo, acerca de su evangelio, acerca de su ejemplo, acerca de sus mandamientos. Eso es estar una vida centrada en las novedades que Dios nos está dando. Y es lo lindo, es como cuando usted observa el cielo y usted ve que todos los días el Señor pinta un cuadro diferente. Dios nos va mostrando cada día algo diferente, pues es su misericordia quien nos ha alcanzado. Debemos valorar cada uno de los temas que Dios nos presenta en su palabra. Dice en este capítulo, no te jactes del día de mañana. Nadie tiene el día de mañana comprado. Nadie. Si nosotros hubiésemos nacido y en el piecito tenemos un cordoncito donde nos revela la fecha de nuestra partida, hasta qué día vamos a estar viviendo en la tierra, imagínense cómo sería nuestro andar, ¿verdad? Cuando se nos acercara el día de que ya nos toca partir, cómo estaría nuestra conducta. Yo creo que el único personaje en la Biblia que sabía qué día le tocaba partir, morir, era el rey Ezequías, porque después que él oró a Dios para que le prolongara sus días, el Señor le añadió 15 años. El Señor le añadió 15 años, entonces ya el rey estaba anuente. Bueno, ya llevo 13, ya llevo 12, ya me falta un año para mi partida. Pero en nosotros no es así. Podríamos decir que Ezequías sí podía decir, bueno, tengo mañana porque el Señor me ha añadido 15 años. Pero en nosotros no sucede eso. Nosotros no sabemos si habrá un mañana. No sabemos. Y por muy niños que estemos o muy jóvenes, nadie sabe con exactitud qué día vas a morir. Entonces, no te jactes, no te creas que tú tienes la fecha controlada. Y eso y eso nos recuerda el apóstol Santiago, también nos dice, mañana iremos y compraremos y haremos. No sabes, no sabes. Nosotros no sabemos, no estamos al tanto de cuándo será nuestra partida. No podemos jactarnos. No lo voy a hacer hoy, lo hago mañana. Tú no sabes. Nadie, óigase bien, nadie tiene el mañana comprado. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 19 y 20,
Jesucristo hace alusión a esto. Él narra la parábola de aquel hombre que tenía una heredad, que era rico en gran manera, había producido muchísimo sus tierras y él pensaba dentro de sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque es que tengo tantas riquezas, tantos frutos. Ya entiendo, derribaré mis graneros y los voy a hacer más grandes y allí voy a guardar todos los frutos que he podido cosechar. Y le voy a decir a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate, regocíjate. Y entonces la parábola dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. En pocas palabras, para ti no hay mañana. Y lo que has reunido, lo que has guardado, ¿para quién será? ¿Para quién? Entonces, de esta manera Jesucristo ilustra precisamente, podemos tener muchos planes maravillosos, pero nadie tiene asegurado el mañana. Entonces, no te jactes del día de mañana, porque no sabes si ese día llegará. Precisamente en esta parábola, el Señor le dice, esta noche vuelven a pedir tu alma. O sea, no vas a tener un mañana. No vas a tener un mañana. Entonces, qué sabio es el consejo que leemos en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 14. Y nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es como un vapor, una neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Así que, ¿qué debemos hacer? Nos dice la recomendación. Debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor lo permite, si es la voluntad de Dios. Pero no nos jactemos en nuestra soberbia, porque toda jactancia es mala, dice el apóstol Santiago. Nos recuerda qué bonito es que estemos sujetos a Dios. Si Dios quiere, si Dios lo permite, sin jactancia, sin arrogancia y sin elocuencia de que la vida la tenemos comprada. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Hoy somos, mañana no sabemos. Nos dice en el versículo 2, alábete el extraño y no tu boca. Wow, sabio consejo, el ajeno y no tus labios. Que en ti no haya ese sentir de que yo hago, yo soy el mejor, yo hago, yo. No. Que aquellas personas que observan en ti algo bueno, algún don, sean ellos los que emitan este reconocimiento y no tu boca. No tus labios. Que aquella persona que si hay algo, algún favor, algún don, no se jacte porque no ha sido de ti, es Dios el que lo ha puesto en ti. No te jacte como que si es tuyo, lo has recibido. Eso también lo recuerda el apóstol Pablo. No sea tu boca la que te ensalce. No sean tus labios los que te alaben, los que te hagan sentir superior. Alábate la boca del extraño, del ajeno, aquellos. No tú. Consejos sabios, por supuesto, hermosos, que los ponemos en práctica y son maravillosos. Pesada es la piedra y la arena pesa, por supuesto, pero la ira del necio da mayor peso que estas cosas que se están notando acá. La ira del necio pesa y hace daño. Y la ira es cruel, es impetuoso ese furor. Hace la referencia de estos sentimientos terribles que habitan en el hombre. Son terribles la ira, el furor, pero la envidia, y hace la pregunta, ¿y quién parará delante de la envidia? La envidia corroe, destruye, hace mucho daño. Entonces aquí se manifiestan estos sentimientos, estas obras de la carne, como es la ira, el impetuoso furor y la envidia, que hacen daño
a todo aquel que lo tiene en su corazón y que arremete contra aquella persona también que se llenó de envidia. Dios nos libre y nos permita identificar si hay alguna raíz de estas cosas, podamos sacarlas, extirparlas y entonces ocupar el espacio de nuestro corazón para que se produzca y nazca el fruto del Espíritu y no nos llenemos de la obra, de las obras de la carne. Porque mejor es la reprensión cuando se manifiesta abiertamente, la corrección es mucho mejor que ese amor que se siente a escondidas, oculto. Así nos dice este hermoso versículo. La reprensión manifiesta es mucho mejor que el amor a escondidita. ¿Por qué? Porque ese amor oculto no está beneficiando ni al que lo siente ni al que por el cual se siente. Así que fieles son las heridas del que ama. Eso sí, allí están, pero son importunos los besos del que aborrece. Ese versículo 6 nos dice entender que el amor esforzado, el amor que permanece es mejor que la frívola hipocresía. Esos besos del que aborrece es hipocresía. Entonces es mucho mejor ese amor esforzado que esos labios que son solamente hipocresía, lo que manifiestan a través de sus besos. El alma harta huella el panal de bien, está cansado, está fatigado, ya no quiere más, ya se cansó de la miel, la empalagó. Pero el alma hambrienta, todo lo amargo es dulce. Y es cierto, cuánto valora una persona sedienta un poquito de agua. Y cuánto valora la persona hambrienta un poquito de pan, lo valora y mucho. Pero aquellas personas que tienen en abundancia, no les es de mayor valor lo que tienen. Y precisamente lo refiere este versículo. El alma harta pisa el panal de miel, no le da valor, no le importa. Pero aquella persona que está tan hambrienta, aún lo amargo le es dulce. Aún lo amargo. Cuando nosotros tenemos carencia de algo, entonces valoramos eso que no tenemos. Y aunque tenemos algo que no es lo que queremos, también lo valoramos. Observan el contraste de esto, pero aquella persona que tiene en abundancia pisa lo que tiene, no le da el valor. Así como el ave se va de su lugar donde pertenece, así mismo es el hombre que se va de su lugar. Esto lo podemos abrazar en distintos lugares. Por ejemplo, el hombre cuando abandona su hogar, que es su nido, y deja ese vacío, ¿y cuánto daño hace? La ausencia de la figura paterna. El hombre, Dios le ha dado distintas responsabilidades, el cual no debe aludir, debe ser comprometido, primeramente con Dios, con su esposa si la tiene, ante la sociedad. No evadir sus responsabilidades. Cuán agradable es que una persona de un excelente perfume pase alrededor, ¿verdad? Un ungüento. Eso da, ay, qué grato es sentir ese perfume. Pues produce alegría al corazón. Y el amigo del hombre también, con un consejo acertado, con un consejo sabio, trae alegría al corazón. Nótense esto, cómo se puede llegar en armonía, algo tan lindo que se expide como un olor fragante a un sabio consejo que entra para resolver y solucionar alguna controversia o dificultad. No dejes a tu amigo, no lo dejes, necesita. Y al amigo de tu padre tampoco. Y no entres en la casa de tu hermano el día de tu aflicción, el día que usted estés sufriendo, no, porque es mejor, y eso es una verdad tremenda, hermanos, mejor es el vecino cerca que el hermano lejano. El vecino, nosotros por eso no podemos tener contienda con nuestro vecino, porque alguna emergencia, el vecino es el que está allí a las puertas y puede tendernos la mano, mientras que si tenemos hermanos, imagínense, por lo menos en mi caso, todos mis hermanos están en otro país. Y es de mucho valor tener
en consideración la amistad y el cuidado con los que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor. En este caso, pues hace la consideración a los vecinos. En la sabiduría, Dios se alegra, el corazón se alegra en gran manera. El corazón de Dios se alegra al tener sus hijos llenos de sabiduría y temor de Dios en su corazón. Y eso dará entonces cómo responder a aquellos que quieran deshonrar. Le hace la petición así el Padre: hijo mío, sé sabio para que alegres mi corazón. Y de esa manera, en tu sabiduría, en la sabiduría dada de Dios, voy a tener argumentos para responder y contrarrestar a aquellos que quisieren deshonrar. En el versículo 12 dice que el avisado ve el mal y se esconde, porque es cuidadoso, porque es sabio. Nosotros diríamos que la prudencia es lo más importante que el valor. No, yo voy y no me va a pasar nada. No, el avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples, los incautos pasan, arremeten y reciben su golpe, su daño. Entonces, hijo, sea avisado, apártese del mal. Quítale su ropa al que fió al extraño. ¿Por qué? Porque fue el que fió. Y el que fió a la extraña le va a tomar la prenda. El que ha fiado, hermanos, presta, tiene la oportunidad de perder el dinero y también la amistad. Así que cuidadito con eso. Y pagar algo que no se consumó, que se gastó uno por otra persona, qué triste, se lo digo por experiencia. Aquella persona que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se apresuró y eso entonces nada bueno le beneficiará. Como la gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ustedes nótense qué tanto se habla en los proverbios de Salomón sobre las mujeres. Como carcomen los huesos, hay uno que dice así, ¿verdad? Como esa gotera, y qué terrible es tener esa gotera ahí. Llega a un punto y a una explosión. ¿Cómo se detalla, hermano? Ay, mujeres, aprendamos a tener una mejor personalidad y ser sabias, que edifiquemos nuestro hogar. Aquella persona que pretende contenerla, arresta el viento o el aceite en su mano derecha. ¿A quién? A la mujer rencillosa. El que pretenda contenerla, arresta el viento o el aceite en su mano derecha. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. El hierro con el hierro se aguza, el hierro con el hierro se saca filo, se saca puntita, se saca. Y el hombre aguza el rostro de su amigo, le saca el puntito, el filo a su amigo. Aquella persona que guarda la higuera, que cuida este arbolito, va a guardar, a comer de su fruto. Y aquella persona que guarda a su Señor, que le cuida la espalda a su Señor, será honrado. Como una agua se parece a la otra, así como decimos en el refrán, son igualitos, parecen dos gotas de agua. Bueno, aquí nos dice, como un agua se parece a otra, así el corazón del hombre al otro. Por eso es que hay un proverbio que dice, cada quien juzga por su condición, ¿verdad? Porque el corazón del hombre se parece al otro, nos dice el proverbio. Lo que es el sepulcro y la perdición nunca se sacian, siempre piden más. Así son los ojos del hombre, nunca están satisfechos. Por eso, hermanos, mucho cuidadito con lo que usted pone delante de sus ojos. Mucho cuidadito. Muchos jóvenes, niños, han caído por incauto, viendo una pequeña imagen o algo que no deben mirar. Y eso les va despertando el sentido y cada día quieren ver más, más y más porque no se sacia. Cuidado con lo que está al frente de tus ojitos. Así como el crisol está probando la plata para tenerla pura y limpia, y la hornaza también el oro para mantenerla, para mantener un oro sin ninguna contaminación, así el hombre, así es probado
la boca del hombre de aquella persona que lo alaba. Nótese esto, a ver cómo va a ser tu conducta y cómo vas a representarte ante estas alabanzas. Cuidadito. Aunque tú te majes al necio, lo muelas y lo vuelva a meter en un mortero, allí en un grano, allí lo pisotees, le des, su necedad va a permanecer con él. Por mucho que lo estés atosigando, por mucho que le estés tratando de sacar esa necedad, dice, allí va a permanecer. Un consejo muy sabio para los pastores: considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Pon tu corazón a tus rebaños. Está muy cuidadoso, pendiente de ese rebaño que Dios ha puesto en tus manos y considera cuidadosamente el aspecto de tus ovejitas, qué tienen, en qué pueden ayudarse. Porque las riquezas no son para siempre. ¿Y así será la corona para perpetuas generaciones? No. La grama saldrá, aparecerá la hierba. Todo esto como proceso y orden de la voluntad de Dios. Y segarás en la hierba de los montes. Todo esto es parte de la continuidad que Dios ordenó. Los corderos serán para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Es decir, si tú cuidadosamente has cuidado el aspecto de tus ovejas, has amado tu rebaño, por supuesto que de sus crías, de sus corderitos, vas a tener para tu sustento, para tu vestido y para manutención del precio de tu campo. ¿Vieron cómo cada acto también trae una consecuencia, bien sea positiva o negativa? Y abundancia de leche, las cabras para tu mantenimiento y para el mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. Entonces, como resumen de este, que habla sobre las ovejitas y las cabras, a manera que cuides, que provees, que ames tu rebaño, por supuesto, ese sacrificio será recompensado porque también recibirás bendición. ¿Se entiende un poquito? Así que, bueno, vamos entonces ya a seguir con el siguiente proverbio y ya estaríamos cerrando con el proverbio 28, proverbio de Salomón, proverbios que han traído y que siguen aportando grandes consejos para el hombre que quiere alcanzar la sabiduría. Escuchemos atentamente el proverbio 28. Proverbios capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanecerá sin mutación. El hombre pobre y robador de los pobres es lluvia de avenida y sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los hombres que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que se dé a los pobres, lo allega. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma cima, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido lo examinará. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos son levantados, es buscado el hombre. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre.
El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los ociosos se hartará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecer no será sin culpa. Tener acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Apresúrase a ser rico el hombre de mal ojo, y no conoce que le da de venir pobreza. El que responde al hombre hallará, pues, mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que en Jehová confía, medrará. El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, esconderáse el hombre, mas cuando parecen, los justos se multiplicarán. Bueno, ya llegamos entonces al capítulo 28 de Proverbios. Tenemos entonces el primer versículo de este capítulo nos revela la condición de aquella persona que ha hecho alguna maldad o tiene algo que sabe que le va a perseguir. Y entonces hace la referencia cuando dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo, su conciencia le redarguye y sabe que algo malo le podrá pasar o alguien deseará que se haga justicia y será castigado. Entonces, la condición de esa persona es sentirse perseguido por algo o alguien. Pero ¿cuál es el contraste del justo? Del que obra en justicia, permanece confiado, tranquilo, estable como un leoncillo. Así nos hace referencia este capítulo. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, pero el hombre sabio y entendido permanecerá sin mudarse, sin cambio. Se mantendrá íntegro en su posición. Aquel hombre que es pobre y robador de los pobres es triste porque le vendrá lluvia de avenida y sin pan. Ese hombre que hace maldad y que arremete contra aquellos necesitados, le vendrá terribles consecuencias por sus actos infames. Aquellas personas que dejan la ley, que han caminado en el camino de la justicia, pero se apartan, se acercan a los impíos y se sienten gratos con ellos y los alaban. Pero aquellas personas que retienen, que guardan hacer la voluntad de Dios, contenderá con ellos. No van a permitir asimilarse, dejarse asimilar por las conductas erróneas que éstos han abrazado. Aquellos hombres malos no entienden el juicio, no entienden la justicia de Dios, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es una promesa de Dios. Los que buscan constantemente el rostro de Jehová, el Señor les hará entender el por qué y para qué suceden las cosas. ¿Se entiende? Es mucho mejor aquella persona que es pobre, pero camina en su integridad, en su pureza, que aquella persona que es perversa de caminos y es rico. Por eso dice el proverbio, es mejor. No importa que no tengas bienes materiales, no importa que no tengas riquezas, pero sigues viviendo en integridad y en justicia, es mucho mejor que aquellos que teniendo riquezas
andan en caminos perversos. Aquella persona que guarda la ley es un hijo prudente, sabio, pero el que es compañero de aquellos glotones, de aquellas personas que están en continuo convite y una vida desordenada y vacía, pasan a ser vergüenza a su padre. Aquella persona que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para que se dé a los pobres lo allega. Esto a él no le va a beneficiar. Para que se dé a los pobres lo allega. El que aparta su oído para no oír la ley del Señor, el que no está continuo a tener su oído apercibido para deleitarse en la ley del Señor, pues déjeme decirle que la palabra del Señor nos dice que cuando tuviese la oración, cuando elevare a Dios su oración para alguna petición, pues esto será abominable a los oídos del Señor. Lo dice la palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, porque si no oye la ley, tampoco la podrá poner en práctica en su vida. Aquella persona que hace errar a los rectos por el camino, esa misma persona también está cavando su propio hoyo. Pero aquellos perfectos de camino se mantendrán en el bien y será su herencia. El hombre rico es sabio en su opinión, es lo que piensa, pero aquel hombre pobre, entendido, lo examinará. No caerá en el primer juicio, será entendido y examinará la opinión, si es acertada o no lo es. Cuando los justos se alegran, la gloria es grande, pero cuando los impíos son levantados, son exaltados, es buscado el hombre. No le beneficia entonces cuando el hombre impío es levantado. Aquella persona que encubre su propio pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nótese en este versículo 13 del libro de Proverbios 28 cómo da los pasos a entender. Si tú tienes tus pecados y los ocultas, los escondes, no vas a prosperar ante Dios, ante la iglesia, ante tu familia, no va a haber en ti crecimiento. Pero cuando lo confesamos al Señor, nos apartamos, porque no solamente tenemos que confesarlo, tiene que haber el arrepentimiento, lleva consigo cambio de actitud. No es llorar solamente, es cambiar. Cuando los confesamos y nos apartamos del pecado, entonces la misericordia de Dios es alcanzada por el hombre. ¿Se entiende lo importante que es esto? Cuando usted comprueba que efectivamente ha pecado, lo confiesa, lo comunica, Señor, y no porque el Señor no lo sepa, el Señor lo sabe todo, pero también hay líderes en nuestra iglesia que ha sido puesto por el Espíritu Santo, los cuales rigen a la grey, y entonces en momentos determinados uno debe abordar al hermano y confesar el pecado para que entonces pueda considerar nuestra situación y no persistir en el pecado, apartarnos del pecado. Y de esa manera Dios extenderá su misericordia, su cetro de misericordia, para nuevamente entonces restituir ese mal. Es tan gozoso y privilegiado el hombre que siempre está temeroso a Dios. Pero aquella persona que endurece su corazón va a caer en el mal. Por eso es gozoso, privilegiado, feliz el hombre que siempre está con ese temor reverencial en el corazón hacia Dios. El león rugiente y el oso hambriento. Aquí notan estos dos animalitos y el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Qué hace el león rugiente y el oso hambriento? Despedaza todo, come todo lo que está a su paso. Así similar es el príncipe, el rey impío sobre el pueblo pobre, no dejará de ellos nada. El príncipe falto de entendimiento
esta persona multiplicará los males, pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Nótese los resultados y las actitudes que se detallan en este versículo. El hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta el sepulcro, nunca tendrá paz. Nadie lo va a detener. Ese hombre que hace mal huirá hasta el final de sus días, hasta el final de su vida. La persona que anda en integridad y camina en integridad, nos detalla la palabra de Dios, que ese será salvo. Pero aquella persona que es de perverso camino caerá. El que labra su tierra, el que diligentemente con sus manos trabaja la tierra, tendrá abundancia de pan. Pero el que sigue a los ociosos, a los que no hacen nada productivo, tristemente estará hundido en la más grande pobreza. El hombre de verdad, el hombre sincero, tendrá muchas bendiciones de Dios. Pero el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. La palabra de Dios nos hace referencia sobre la acepción de personas, y el apóstol Santiago también toca a profundidad este tema. Hace referencia sobre acepción de personas. El no hacer acepción de persona, el tener acepción de persona no es bueno. El apóstol Santiago ilustra qué sucede si entra a tu congregación una persona con anillo, con mucha riqueza, y tú lo invitas, lo tratas con amabilidad, pero que si llega otro pobre, le desechas, y habla sumamente detallado sobre este argumento. Acepción de persona, eso es pecado ante los ojos de Dios. El Señor no hace acepción de personas. Hasta por un bocado de pan el hombre pecará. ¿Cierto? Sí, muy cierto. Hasta por un pedacito de pan el hombre pecará. El que se apresura a ser rico, el hombre de mal ojo, y no conoce que le ha de venir la pobreza, pues su necesidad o su ambición es mayor que la capacidad de entender que de mala forma no se pueden procurar las riquezas. Aquella persona que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Aquella persona que realmente corrige el mal va a alcanzar gracia. Que aquella persona que lo que hace es alabarle de manera hipócrita. La persona que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, es compañero del hombre destruidor. ¿Cómo vas a robar? Primero ya es un pecado, y a tus padres estás doblemente pecando porque los estás deshonrando. Y así dice el hombre malvado: no es pecado, lo que es de mis padres es mío. No, es mentira del diablo. Es tuyo si te lo dan tus padres, pero si lo tomas sin tu permiso estás robando. Aquella persona que es de altivo ánimo suscita contienda, suscita mal ambiente, pero el que confía en Jehová meditará en esto. Aquella persona que confía en su corazón necio, el que confía en su corazón es necio. No podemos tener confianza porque el corazón del hombre es engañoso, pero el que camine con la sabiduría, ese será salvo. La persona que da al pobre, es una promesa del Señor, no tendrá pobreza. Pero aquella persona que aparta sus ojos de la necesidad de aquella persona menesterosa, tendrá muchas maldiciones. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el que da al pobre le da prestado a Jehová, y el Señor paga, y paga en abundancia. Cuando los impíos son levantados, se esconderá el hombre, pero cuando perecen, los justos se multiplican. Cuando el hombre malo es castigado, entonces la justicia de Dios permanece y se resalta con mayor prontitud.